El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los bloqueadores parasimpáticos. Como ustedes ven en la pantalla, pues hablamos de bloqueadores colinérgicos, pero a pesar de que vamos a hacer la distinción entre los bloqueadores que actúan a nivel de los receptores muscarínicos, al final de la presentación vamos a hablar un poco sobre aquellos que van a bloquear los receptores nicotínicos. Así que podríamos decir que en global vamos a hablar de los antagonistas del parasimpático. ¿Por qué bloqueadores colinérgicos? Bueno, como ya les había mencionado al inicio, se ha visto que existen sustancias que son más afines en el momento de bloquear los receptores muscarínicos y otros que son mucho más específicos para poder venir y bloquear a los receptores nicotínicos. Por ello es que se han distinguido entonces por el tipo de efectos que bloquean, podríamos decirlo, ¿verdad? Y por eso se le llaman bloqueadores colinérgicos, aquellos que van a hacer un efecto eh, antagonista sobre los receptores muscarínicos y también se le llaman bloqueadores a veces ganglionares. Vamos a ver por qué, ¿verdad? A aquellos que son bloqueados por receptores nicotínicos, ya sea a nivel preganglionar, ¿verdad? Y también bloqueadores pues musculares, podríamos decir, cuando lo que van a hacer es bloquear a los receptores nicotínicos de lo que es el músculo estriado. Muy bien, si hablamos de los colinérgicos, vamos a decir que estos van a inhibir la acción de la acetilcolina bloqueando los receptores muscarínicos y por ello entonces el efecto, el nombre. Y por eso es que decimos que son antimuscarínicos. Tienen poco bloqueo a nivel nicotínico. Se ha visto que estos antagonistas son pues mucho más afines a la estructura del receptor muscarínico y por eso, ¿verdad?, lo pueden bloquear con mayor facilidad. Depende también de la habilidad de reducir a los receptores libres. Ok, entonces vamos a ver que los efectos podrían variar dependiendo entonces cuáles son los receptores a los cuales se unen. Y vamos a ver que van a haber ciertas afinidades de estos antagonistas dependiendo del lugar en donde nosotros vamos a ver el bloqueo muscarínico. Los antagonistas pues van a ser competitivos y van a ser reversibles y en general van a ser moléculas grandes. Van a tener ciertos puntos, por ejemplo, si vamos a ver más adelante lo que es la estructura de la atropina y a pesar de que nosotros sabemos de que son alcaloides, tienen ciertas estructuras que pueden encajar en el receptor que de alguna manera pueden parecerse un poco a lo que es la acetilcolina, pero con grupos grandes que lo que hacen es como tener un efecto, ¿verdad? Pues estérico y un efecto como abultado, digámoslo así, ¿verdad? Que va a impedir que pues tengan bueno, pues que sean antagonistas y que compitan, ¿verdad?, para unirse al receptor si nosotros lo comparamos con la acetilcolina. Entonces van a competir con la acetilcolina para unirse a los receptores. Casi todos los bloqueantes muscarínicos son agonistas inversos. Eso también es muy importante y no lo quería mencionar hace unos momentitos cuando hablaba de que eran pues mucho más grandes, ¿verdad? Bulky se le llaman en inglés, ¿verdad? Abultados o con otros grupos, ¿verdad? Que pueden, pues, causar, ¿verdad? De alguna manera, pues, cierto impedimento, ¿verdad? Químico, porque a pesar de que uno podría pensar de que únicamente van a bloquear al receptor, se ha visto que estos tienen una actividad intrínseca, una actividad constitutiva. Entonces, necesito que me pongan atención en esto. A pesar de que muchas veces nosotros conocemos a los antagonistas como aquellos fármacos que muchas veces lo que van a hacer es bloquear únicamente el receptor, estos bloqueadores muscarínicos sí poseen cierta actividad.
Entonces tienen una actividad constitutiva en los receptores muscarínicos y el efecto que hacen es el contrario al que nosotros esperaríamos tener si quien se uniera al receptor fuera un agonista. Y aquí es lo que yo les estaba diciendo. Antiguamente se creía que eran compuestos neutros, podríamos decir, que ocupaban a los receptores y evitaban que se uniera un agonista. Dentro de estos receptores que sí tienen una actividad constitutiva está la atropina, pirenzepina, triexilfenidil, hipatropium, el glicopirrolato y la metilescopolamina, pues entre otros. ¿Qué es eso de la actividad constitutiva? ¿Qué es eso de la actividad intrínseca? Pues para eso pues vamos a recordar, ¿verdad? Lo que ya ustedes vieron en la farmacocinética, en la Farma 1, que es pues más o menos lo que tenemos en esta imagen, que es de Catson, en donde nosotros podemos ver, ¿verdad?, la interacción entre un fármaco y el receptor, ¿sí? Entonces tenemos a los Rs, que van a ser los receptores, y como ustedes pueden ver aquí arriba, hay dos estados de los receptores, un estado activo y un estado inactivo, ¿verdad? Y dependiendo de la unión a su receptor, pues entonces así vamos a tener el efecto, ¿sí? Es importante entonces observar esta tabla. Cuando nosotros decimos que tiene cierta actividad constitutiva, muchas veces el efecto que nosotros observamos, o lo normal, podríamos decir, el estado basal, es precisamente el equilibrio que hay entre la cantidad de receptores que están activos y la cantidad de receptores que están inactivos. ¿Cuándo es que nosotros observamos de que tiene una actividad constitutiva? Pues bueno, cuando se une, por ejemplo, un fármaco que es un agonista total, que tiene un gran efecto, vemos que en primer lugar va a tener mucha afinidad en el estado activo del receptor. Entonces, por eso vemos, ¿verdad?, que desde la actividad constitutiva o desde el punto de equilibrio o desde el estado basal, nosotros podemos observar, ¿verdad?, un incremento bastante potente de la respuesta. Tenemos entonces a un agonista total que tiene un gran efecto porque se va a unir al receptor que tiene que está activado, podríamos decirse, ¿verdad? La conformación activada. Cuando se une a un agonista parcial, vemos que sí posee un cierto efecto, pero este efecto no es tan potente como que si se uniera un agonista total. Entonces se dice que es parcial porque sí puede lograr cierta respuesta al unirse al receptor activo, ¿sí? Pero nunca va a ser tan potente la respuesta como que si se uniera a un agonista total. Yo les estaba mencionando esto, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos una actividad constitutiva, nosotros tenemos al fármaco, ¿verdad? Ya sea en su forma activa y en su forma inactiva, y bueno, se puede unir en este caso, ¿verdad?, a un antagonista, que nosotros lo que esperaríamos es un efecto bloqueante, un efecto que me paralice o me neutralice el efecto del agonista. Sin embargo, un agonista inverso, en el caso de los antimuscarínicos que yo les estaba mencionando, tienen un efecto inverso porque no se queda el efecto en una actividad constitutiva normal, sino que se empieza a ver una disminución de la actividad o podríamos decir, ¿verdad?, un efecto contrario, si nosotros lo podemos ver aquí, ¿verdad?, entre lo que haría un agonista total y baja entonces el efecto ya hacia un punto inverso. Y lo curioso de esto es que en este caso, este fármaco, ¿verdad?, que nosotros estamos diciendo que es un antagonista con actividad constitutiva, se une al fármaco que está inactivo, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos el resumen para que ustedes lo puedan recordar. Entonces, si nosotros queremos observar las características entre un antagonista normal que simplemente bloquea el receptor y un antagonista que en este caso sería un agonista inverso, nosotros podemos ver que el agonista inverso sí va a tener cierto efecto y lo que vamos a lograr al unirse al receptor es el efecto totalmente contrario, digámoslo así, de que si nosotros tuviéramos un agonista, en este caso parcial, ¿verdad?, o un agonista total. Los alcaloides naturales, vamos a ver que hay un grupo de alcaloides naturales, ¿verdad?, que tienen efecto antimuscarínicos y que también estos alcaloides han sido importantes porque de este tipo de familias o de este tipo de alcaloides se han creado algunos otros antimuscarínicos que son sintéticos. Pero vamos a empezar, ¿verdad?, diciendo que en general tenemos
pues características importantes. Tenemos antimuscarínicos terciarios y también algunas sales cuaternarias, ¿verdad? De amonio, que pues van a variar un poquito en general en cuanto a lo que es la cinética por absorción. Pero en general los alcaloides naturales y los antimuscarínicos que son terciarios van a poseer una buena absorción intestinal y también en la conjuntiva y pueden utilizarse también por vía transdérmica. Lo que yo les estaba diciendo que eran los compuestos cuaternarios tienen ciertas diferencias en cuanto a farmacocinética porque estas sales cuaternarios van a impedir la absorción en muchas barreras, empezando con las barreras, ¿verdad? Para pasar de, por ejemplo, estómago-intestino a la sangre y también para cruzar barreras hematoencefálicas. Entonces vamos a ver pocos efectos a nivel central, que en algunos casos, pues esto es benéfico, ¿verdad? Y eso sería eh, algo positivo, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos tener de las sales cuaternarias. Eh, pero igual es difícil utilizarlos por vía oral porque la absorción que nosotros vamos a tener es muy pobre. El fármaco prototipo dentro de los bloqueantes colinérgicos es la atropina. Esta, pues vamos a ir hablando un poco más de ella conforme vaya pasando la presentación, pero vamos a empezar a ver algunas características. Es de una acción bastante rápido, su cinética tiene dos fases, una fase que es muy rápida, lo que estamos hablando aquí, muy rápido, muy breve, y otra que es pues ya bastantes horas. Realmente ese efecto de bastantes horas en donde más se puede observar es en los ojos. Los ojos tienen la característica muy especial de que son bastante em, sensibles, podríamos decir, ¿verdad?, a el efecto parasimpático de la atropina. Sin embargo, el efecto general de la atropina muchas veces es muy corto, de 30 a 60 minutos, al menos que las dosis que nosotros estemos dando sean bastante elevadas. Eso podría entonces hacer que los efectos que nosotros encontráramos de la atropina se establezcan y permanezcan por días. Bueno, dentro de los principales compuestos antimuscarínicos, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Tenemos alcaloides, generalmente de las solanáceas y las papaveráceas, ésteres y éteres de aminoalcoholes, porque recuérdense que también de este tipo de alcaloides han salido ya algunos medicamentos que son sintéticos. Tenemos aminoalcoholes y tenemos aminoamidas. Y por ello nosotros recordemos, ¿verdad?, lo que, bueno, dentro de ellos los importantes que son sales cuaternarias. Aquí tenemos un poquito de este tipo de fármacos, ¿verdad? Está la atropina, generalmente estos podríamos decir que son alcaloides, ¿verdad? Igualmente aquí, el tiotropium, hipatropium, entre otros, ¿verdad? Que son derivados de la atropina, oxibutirina, ¿sí? El glicopirrolato, y bueno, ¿verdad? También tenemos algunos aminoalcoholes, que ya vamos a ver que sí varían en sus funciones, ¿verdad? Como la prociclidina, tenemos otros que son aminoéteres, como la benstropina, y otros, ¿verdad?, que tienen diferencias estructurales. Igual, ¿verdad?, como no es clase de medicinal, solo es para que ustedes tengan una idea de que sí las estructuras pueden ir cambiando. Y vemos, ¿verdad?, aminas en varias estructuras, ¿sí? Y pues algunas terciarias y otras cuaternarias, como ustedes ven aquí, ¿verdad?, con el signo más. Esto lo vamos a ir viendo ya en un resumen para que vayamos entendiendo más o menos cuáles son las diferencias que hay en cuanto a los usos de este tipo de antimuscarínicos. Hay algunos que ya tienen cierta especificidad por ciertos receptores como M1, M3, que generalmente pues han venido a sustituir a la atropina, que no tiene esa afinidad dentro de los diferentes receptores muscarínicos y que podrían ser entonces más efectivos si nosotros los utilizamos para ciertos usos terapéuticos. Aquí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, estos se utilizan en el tubo digestivo. Luego tenemos algunas otras, ¿verdad?, que ya tienen efectos periféricos, como la pirenzepina, que ahí vemos, ¿verdad?, enfermedad péptica.
otras, ¿verdad?, de enfermedad péptica. Aquí tenemos a otro midriático ciclopléjico y estos utilizados, por ejemplo, en asma o en EPOC, Parkinson. Ok, lo que les estaba diciendo, la selectividad de los receptores muscarínicos varía dependiendo de la gente. Vamos a ver que en general van a bloquear sobre todo los receptores M1, M2 y M3. El M4 y el M5, que tienen más efectos a nivel del sistema nervioso central, pues no se ha visto que sean pues tanto el efecto que se tienen. Recordemos que sí van a tener más, vamos a preocuparnos más de esto, ¿verdad? Sobre todo aquellos que puedan atravesar al sistema nervioso central. La efectividad va a variar entre el tejido y el tipo del agonista. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dependiendo del tipo del agonista, vamos a ver algunos que son más selectivos. Y el tejido, vamos a saber que, sobre todo para la atropina, que ya sabemos de que no es selectivo entre estos receptores, sobre todo va a ser bastante susceptible lo que son las glándulas salivales, los bronquios y las glándulas sudoríparas. Y los que son menos sensibles a la atropina, tendemos, por ejemplo, ¿verdad?, a lo que es la secreción de ácido por las células parietales gástricas. Sin embargo, ya vimos en la imagen anterior que sí hay algunos antimuscarínicos que tienen cierta utilidad, sobre todo para úlcera péptica, en lo que es la secreción de ácido y, pues bueno, ¿verdad?, cierta motilidad en lo que es intestinos. En la mayoría de tejidos, los bloqueadores, esto también es interesante, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, a la acetilcolina o tuviéramos otro fármaco, como por ejemplo la pilocarpina o algún otro medicamento que nosotros diéramos exógenamente, ¿verdad? Generalmente van a competir y van a bloquear más efectivamente a aquellos agonistas que yo dé por vía exógena, o sea, que yo agregue al cuerpo, más que a lo que es la liberación de acetilcolina en el cuerpo. Sin embargo, a pesar de esto, ojo por favor, a pesar de que son más efectivos estos bloqueadores contragonistas que yo dé de manera exógena, sí vamos a observar que, por ejemplo, la atropina es un antídoto para aquellos casos en donde yo tengo, ¿verdad?, agonistas parasimpáticos o parasimpático-miméticos, ¿verdad?, de acción indirecta. O sea, si nosotros podremos recordar, podemos tener a la fisostigmina, neostigmina o en el caso de los organofosforados. Entonces, a pesar de que son más efectivos contra agonistas exógenos que los endógenos, sí se han utilizado, sobre todo la atropina, para lo que son los agonistas indirectos del parasimpático. Algunos antimuscarínicos sintéticos también bloquean otros receptores como los histaminérgicos, ¿verdad? Y bueno, tenemos ya los bloqueadores ganglionares, que ya les había comentado al inicio de la presentación y vamos a retomar al final. Sin embargo, esto es bien importante. Y aparte, también sabemos que hay algunos fármacos antipsicóticos y antidepresivos que también poseen efectos antimuscarínicos. El hecho, por ejemplo, que nosotros tengamos antimuscarínicos que vayan a bloquear a otros tipos de receptores, podemos ver que esto les puede dar cierta utilidad, ¿verdad? Pero también nosotros podemos observar lo contrario, ¿verdad? Otros fármacos que se pueden llegar a unir a los receptores muscarínicos que van a tener como efectos adversos esos efectos antimuscarínicos. Igual, si nosotros pensamos en los bloqueadores histaminérgicos, vamos a entender entonces por qué muchos de lo que son los medicamentos, por ejemplo, antialérgicos, ¿verdad? Dentro de los efectos adversos más frecuentes está, por ejemplo, la sequedad de boca, sobre todo en aquellos que son de, de las primeras generaciones. Ok, efectos entonces de los bloqueadores muscarínicos. Uno de los efectos que es de los más icónicos, podríamos decir, a la hora de hablar de los efectos muscarínicos de los bloqueadores, es precisamente el efecto midriático, ¿verdad?
Hablamos entonces y recordamos a lo que es la atropina, conocida como belladona, porque las mujeres en el Renacimiento lo utilizaban para que las pupilas se dilataran y entonces tuvieran ojos bonitos. Sin embargo, en este caso la atropina no solamente hace, ¿verdad?, que se dilate lo que es el músculo de la pupila, sino que también no permite una buena acomodación, ¿verdad?, de lo que es la visión. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, ya no hay una contracción normal del ojo y entonces no permite un buen enfoque de cerca. En los exámenes oftalmológicos, la atropina se ha utilizado por mucho tiempo para hacer lo que son exámenes de fondo de ojo, porque entonces el ojo no reacciona de alguna manera a la luz y es entonces mucho más fácil pues observar, ¿verdad?, cómo está el interior del ojo. Eso pues ustedes ya lo tenían de tarea, así que ustedes lo pueden ampliar un poco más. Sin embargo, vamos a observar que a pesar que la atropina se utilizó por mucho tiempo, ya habíamos visto también de que su efecto puede durar pues por muchos más días. Esto ha hecho de que ahora se utilicen otros bloqueadores muscarínicos de una acción mucho más corta que sean más seguros. Esto de ciclopléjico y de midriático, pues yo les puedo comentar que el año pasado tuve que hacerme un examen de fondo de ojo y realmente el efecto es bastante incómodo, ¿verdad? Y sí, por eso es de que uno puede venir y oscurecer alrededor del ojo, ¿verdad? Haciendo pues como una cueva, digámoslo así, con algún embudo o con una hoja de papel y uno puede realmente enfocar mucho mejor. Pero la cantidad de luz que entra dentro del ojo por tener la pupila dilatada hace que realmente uno no pueda ver mayor cosa. Antiespasmódico. Bueno, yo les voy a contar una historia. Precisamente esa vez que yo fui donde el oftalmólogo me estaba contando el médico, pues al cual le tengo mucha confianza, una historia que a él le sucedió precisamente por el efecto antiespasmódico de la atropina. Así que les voy a dejar esto para después para que podamos entender los efectos adversos. Pero lo que es la atropina y la escopolamina, pues son los que tienen un efecto antiespasmódico pues mucho más potente. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, y a lo que les voy a contar de la historia, pues entonces podemos ver de que ya no se utiliza tanto para eso. Hay algunos otros que son más específicos y más seguros. Antisecretorio, pues eso ya lo podíamos predecir, ¿verdad? En el momento en que es un bloqueador muscarínico, ¿verdad? O antimuscarínico. Anticialogogo esperamos entonces también, ¿verdad? Que se disminuya la cantidad de producción de saliva. Antihidrótico, ¿verdad? De agua. Y en este caso también la disminución en la secreción ácida y gástrica, como ya lo habíamos hablado, ¿verdad? El porqué, ¿verdad?, de los usos en úlcera péptica. La atropina puede utilizarse entonces como antídoto para la intoxicación de organofosforados, también ya habíamos hablado de eso. Aplicaciones terapéuticas en Parkinson. ¿Por qué en Parkinson? Porque se sabe que esos trastornos, ¿verdad?, de los temblores que se causan ha sido debido a trastornos que están mediados por el sistema nervioso colinérgico. Bueno, sistema nervioso autónomo, en este caso, ¿verdad?, es un efecto colinérgico. Por eso es de que incluso la atropina fue utilizado como uno de los primeros medicamentos para Parkinson. Sin embargo, actualmente, como se sabe que este desequilibrio que ocurre a nivel colinérgico es debido a lo que es los receptores de dopamina, pues entonces ahora se utilizan, ¿verdad?, de fármacos que actúan a nivel de los receptores de dopamina y sí, muchas veces se puede combinar con un antimuscarínico para mejorar los efectos, en este caso, ¿verdad?, de los temblores, ¿verdad?, y de los, y de la dificultad, por ejemplo, de caminar, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que son los receptores muscarínicos. Cinetosis, pues también se sabe que hay trastornos en la transmisión colinérgica muscarínica que causan cinetosis. Entonces vamos a observar que hay fármacos, sobre todo en este caso la escopolamina, que es el fármaco que tiene pues esa indicación como muy puntual. Si no fuera por la cinetosis, pues probablemente la escopolamina no se utilizaría porque es mucho menos seguro que la atropina. Sin embargo, se utilizan entonces antimuscarínicos para la cinetosis.
También para provocar parálisis del músculo ciliar en la exploración de la retina, ya habíamos hablado de ese examen, ¿verdad?, del fondo de ojo, neumopatías para evitar laringoespasmos quirúrgicos y evitar, ¿verdad?, que hayan secreciones, sobre todo a nivel de cirugías, ¿verdad?, que no pueden haber entonces en este caso secreciones en tractos respiratorios, entonces se dan este tipo de medicamentos. A nivel del, cardiovascular, se ha visto que cuando hay un dolor miocárdico, pues por ejemplo, en un infarto, está seguido de una descarga vagal refleja y entonces puede deprimir las funciones, en este caso, ¿verdad?, del gasto cardíaco. Entonces, para evitar esa disminución del gasto cardíaco, se puede utilizar la atropina para hacer de nuevo, ¿verdad?, aumentar entonces en este caso el gasto cardíaco y la presión arterial. En lo que es la enfermedad de Chagas y la enfermedad de Graves en el hipertiroidismo, se sabe que en estas enfermedades se crean ciertos anticuerpos, autoanticuerpos circulantes contra los receptores muscarínicos, en general los M2 del corazón, y entonces se vio que estos anticuerpos, autoanticuerpos, venían y hacían que se desarrollara fibrilación auricular. ¿Qué es lo que hacen estos anticuerpos? Pues tienen acciones parasimpático-miméticas en el corazón y entonces la atropina lo que puede hacer es lograr, ¿verdad?, efectos contrarios, ¿verdad?, si nosotros los utilizamos contra, digámoslo así, ¿verdad?, el efecto de estos anticuerpos. Lo que es en el trastorno del tubo digestivo, ¿verdad? Pues bueno, ya habíamos hablado de lo que era el efecto en las úlceras pépticas y también, ¿verdad?, en problemas, por ejemplo, de colon irritable, ¿verdad?, en donde nosotros vemos problemas de la motilidad intestinal. Trastornos de las vías urinarias, por ejemplo, la incontinencia urinaria, urgencia miccional, lo que es la vejiga hiperactiva, que se le llama, ¿verdad?, en donde hay demasiadas contracciones de la vejiga que hacen, ¿verdad?, una micción mucho más frecuente y no permiten un llenado, digámoslo así, adecuado de la vejiga. Entonces, para evitar estas contracciones y estos sensores, digámoslo así, ¿verdad?, se dan este tipo de medicamentos para mejorar lo que es la incontinencia urinaria. Y bueno, en intoxicaciones colinérgicas ya habíamos hablado de la efectividad como antídotos. De todos modos, al finalizar esta parte muscarínica, nosotros vamos a ver, ¿verdad?, un cuadro en donde podamos observar los medicamentos que se han utilizado sobre todo para este tipo de problemas, ¿verdad?, o usos terapéuticos. De las solanáceas podemos hablar de la atropina, que esta deriva de la iosiamina. Vamos a ver, ¿verdad?, lo que es lo de los isómeros, porque esto es muy importante cuando hablamos de la atropina. La iosina, ¿verdad?, tiene efectos más prolongados en el corazón, intestino, bronquios y es más inhibidor de las secreciones. Es depresor del sistema nervioso central y se ha utilizado también para Parkinson. Ya habíamos hablado que el temblor, ¿verdad?, era precisamente por un exceso que se había descubierto que estaba relacionado con la acción colinérgica. Y por eso la atropina fue de los primeros medicamentos utilizados para eso. Drogas sintéticas, dentro de estos vemos algunos antiespasmódicos sin tantos efectos adversos como lo era en este caso, ¿verdad?, la atropina. En estos está la omatropina, ¿verdad?, y bromuro de clinidina. Estas, pues bueno, ¿verdad?, es la conformación de CIA y de bote que también nos va a dar, ¿verdad?, una mayor afinidad con lo que es el receptor, en este caso la de CIA. Y vamos a ver lo que les estaba diciendo anteriormente, que a pesar de que es bastante abultado, que tiene, ¿verdad?, pues muchos carbonos, que son grupos bastante grandes, ¿verdad?, en este caso los alcaloides que nosotros encontramos en esta familia, finalmente tienen una conformación que sí puede encajar en mi receptor, ¿sí? Esto ya pues se parece bastante más a la acetilcolina, ¿verdad? Y por eso nosotros podemos predecir que se pueda unir el receptor. Y tiene los grupos grandes, abultados que yo les mencionaba al inicio. Bueno, lo que les estaba mencionando, la iosiamina, la L-iosiamina es el isómero más activo y es lo que es la atropina.
Es 100 veces más potente, ¿verdad?, que el otro isómero, el D. Sin embargo, el problema es de que en lo natural, pues rápidamente la atropina puede venir y tornarse con facilidad en una mezcla racémica. Entonces no es que vayamos a encontrar solamente la L-iotiamina, sino que vamos a encontrar la mezcla de los dos. Pero el isómero activo es la L-iotiamina. Bueno, causa un bloqueo reversible, ¿verdad?, de las acciones colinérgicas en los receptores muscarínicos. Entonces, esto también es importante, es reversible. Y el hecho de que sea reversible, entonces hace que la acetilcolina pueda competir con ella. Y que, entonces, por lógica, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un exceso de atropina, si nosotros diéramos más acetilcolina o un agonista que también sea competitivo, entonces podríamos llegar a hacer que se desocupen esos receptores, ¿verdad? O que compita en este caso la acetilcolina para unirse al receptor y que de alguna manera también sea nuestro antídoto, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos una intoxicación por atropina. Ya habíamos hablado de su selectividad, no es tan selectiva, y de los efectos, entre los efectos más importantes, ¿verdad?, está, por ejemplo, lo que habíamos hablado del sistema nervioso, que sí puede tener ciertos efectos. Ojo con esto, por favor. Aquí dice mínimos efectos estimulantes, aunque sí puede producirse sedación, que tarda en producirse, pero que llega y cuesta mucho más quitarla. Recuérdense que yo les había mencionado que la atropina tenía pues dos fases, ¿verdad?, en lo que era su cinética. Una fase pues bastante corta y luego una larga. Entonces por eso a veces podemos predecir ciertos efectos que pueden durar mucho más tiempo. La escopolamina es importante porque yo les había mencionado que entre ellas dos, la escopolamina y en este caso la atropina, son aquellos fármacos que tienen más potencia, por ejemplo, a nivel espasmolítica, ¿verdad?, o antiespasmódica. Entonces, a pesar de que son tan efectivos, ¿verdad?, de alguna manera, pueden tener también mucho más efectos adversos. En este caso, la escopolamina tiende a causar alucinaciones, ¿verdad? Y sí puede llegar al sistema nervioso central de una manera pues mucho más prolongada. A pesar de que aquí dice que los efectos no son tan grandes, también todo va a depender de la dosis. Y así vamos nosotros a observar, ¿verdad?, que los receptores empiezan a llenarse, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad?, cuáles eran los más sensibles y cuáles eran los menos sensibles. Y luego, pues empezar a observar incluso problemas hasta de coma, en algún caso de intoxicación por atropina. A pesar de que la escopolamina, ¿verdad?, se sabe que tiene muchos efectos mucho más intensos en lo que es el sistema nervioso central, que puede producir amnesia en personas sensibles. Esto se ha utilizado también de alguna manera en aquellos casos en donde no se quiere, ¿verdad?, que las personas tengan recuerdos a corto plazo. En los ojos, bueno, pues ya habíamos hablado que la atropina había sido sustituido por otros fármacos con menos duración de acción. En lo que es el efecto cardiovascular, nosotros sabemos de que puede haber un aumento de la presión arterial. Es muy sensible sobre todo la parte de las aurículas, ¿verdad?, y los receptores que están en el nodo senoauricular. Entonces puede provocarme taquicardia. Y bueno, es importante saber de que puede haber un estímulo vagal primero, ¿verdad?, al inicio de la respuesta, mediado por receptores M1. Estos receptores lo que hacen es que limitan la liberación de acetilcolina en el corazón y puede provocar entonces una ligera bradicardia inicial. Antes de empezar, ¿verdad?, con el efecto que nosotros esperaríamos por ser bloqueadores, que es el aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque el efecto normal que nosotros tendríamos, de alguna manera, ¿verdad?, si nosotros estuviéramos funcionando a lo que es el parasimpático, sería una bradicardia, ¿sí? Pero como este es un bloqueador, lo que nosotros vamos a encontrar es el efecto contrario. Por eso es que, a pesar de que se esperaría una presión arterial elevada, al inicio puede venir y provocarnos una ligera bradicardia inicial. Bueno, el atropinismo es pues precisamente la intoxicación por atropina. Es sobre todo mucho más peligroso en niños y en animales. Esto puede llegar a ser mortal. Entonces, ya sabemos que la atropina puede venir y ser un antídoto. Lo habíamos hablado en la clase de las diferencias, por ejemplo, entre utilizar la pralidoxima
y utilizar la atropina. Y habíamos dicho que la pralidoxima era efectiva sobre todo en las primeras horas de intoxicación, pero también les había dicho que muchas veces no puede ser que no esté disponible, ¿verdad? La pralidoxima. Entonces, en esos casos lo que se utiliza es la atropina para que compita con los receptores, ¿verdad? Y en lugar de que se una la acetilcolina, se usa en este caso pues la atropina. Pero si nosotros nos pasáramos de la dosis, podemos llegar a tener un atropinismo bastante marcado. O, en este caso, ¿verdad? Que sea accidental, sobre todo en los niños y los animales, esta puede ser mortal. Los efectos que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Sería serostomía, sea falta de saliva, ¿verdad? En lo que es la producción de saliva en la boca, midriasis, ya lo habíamos visto, taquicardia, hipertermia, debido a una imposibilidad, ¿verdad?, de poder perder el calor. No hay sudoración, ¿verdad? Entonces hay una hipertermia. Y agitación y delirio de hasta por una semana. Tratamiento sintomático más eficaz, pues bueno, ¿verdad? Es mucho más eficaz y es menos peligroso que un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, si se utilizaba la fisostigmina o la neostigmina, ¿verdad? En dosis pues muy pequeñas al inicio para poder revertir de alguna manera el efecto del atropinismo. Bueno, con esto del atropinismo les voy a contar la historia que les había dicho. Tengo pues este conocido, ¿verdad? Que cuando estaba haciendo su residencia en el Hospital Roosevelt, un día empezó con ciertas molestias en el estómago, ¿verdad? Y entonces llegó con una de las enfermeras de la pediatría, y por eso es que me impresionó, ¿verdad? Hablando de que era mucho más peligroso en niños y animales. Y pues mencionó que tenía un poco de dolor en el estómago. Entonces vino una de las enfermeras y le dijo, mire, nosotros aquí tenemos jarabe de atropina, ¿por qué no prueba? Y le dieron una dosis, pues creemos que muchísimo mayor, ¿verdad? A lo que realmente deberían de haberle dado, porque tenían mala dosis, ¿verdad? Que ellos que se podía utilizar. Entonces le dieron una dosis tan alta que esta persona empezó a tener una taquicardia súper fuerte, empezó a tener una inquietud y una ansiedad pues bastante marcadas. eh, y entonces cuando se dio cuenta de que se estaba intoxicando por lo que era la atropina, tenía falta de visibilidad, ¿verdad? Él estaba de turno y entonces llegó primero a las emergencias y les llegó a contar a sus compañeros de que pues había tomado, ¿verdad? Este medicamento que creía que le habían dado una dosis pues mucho más alta, pero no le creían porque él decía, miren, yo comencé a tomar esto, me lo tomé a tal hora y tengo miedo, ¿verdad? De que esto después me vaya a dar pues más efectos adversos como alucinaciones o que pues igual, ¿verdad? Puede llegar a ser mortal. Entonces yo les estoy diciendo que por favor me ayuden porque me tomé el jarabe de atropina. Y cuando miraban caminando y todo, pues no le hacían caso. Dice que fue a buscar ayuda a todo el hospital, a las emergencias. Después creo que lo mandaron a la cirugía, si no estoy mal. Lo mandaron por todo el hospital. Dice que el único lugar donde no fue a ginecología, ¿verdad? Pero después de haber pasado por todo el hospital diciéndole a todos de que pues se sentía realmente mal y que se había tomado pues el jarabe de atropina y que nadie le creía, dice que llegó un momento en que mejor se fue a su cuarto y dice que empezó a tener unas alucinaciones tan terribles y que recuerda que todo el cuarto se ponía de un color verde, ¿verdad? Intenso. Y dice que era porque la gente preocupada, porque ya no lo había visto, ¿verdad? Y porque él realmente se sentía mareado y mal, pues lo llamaban por teléfono, ¿verdad? Y era la pantalla verde la que se miraba en el cuarto, pero dice que él lo miraba todo súper exagerado. Total, dice que al día siguiente eh, bueno, tenía momentos de lucidez y había momentos en que no se recordaba de nada. Entonces, había momentos en que le preguntaban, mire, ¿usted es cierto que se tomó un jarabe de atropina? Yo, dice que decía, a mí no me dieron nada. Y de repente, pues, había momentos de lucidez donde decía, sí, me lo tomé ayer a tal hora, fui y les dije a tal y tal persona, pero no me hicieron caso. Total es de que, bueno, ¿verdad? Al final de cuentas tuvo que pasar por bastantes pruebas para ver que todo estuviera bien. Y aparte, pues ya no le creían si había sido pues el jarabe de la atropina o si él había estado utilizando otras sustancias y por eso estaba de esa manera. ¿Qué pasó? Pues a raíz de eso pues se demostró, ¿verdad?, de que él no estaba consumiendo ninguna otra sustancia, que sí había sido una intoxicación y lograron sacar el jarabe de atropina de lo que era la pediatría, incluso creo que del hospital. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, esta es la tabla que yo les había mencionado, ¿verdad? Como un resumen de los antimuscarínicos que se utilizan. Eh,
y los efectos, ¿verdad? Los usos que se dan y los medicamentos que se tienen. La midriasis y la cicoplejía, yo les había dicho que la atropina ya no se utilizaba tanto. Estos han sido cambiados sobre todo por lo que es el ciclopentolato y la tropicamida. Entre los antiespasmódicos, ya habíamos dicho que la atropina es muy eficaz, aunque ahora se utilizan otros medicamentos como el bromuro de clinidinio que habíamos visto antes. El síndrome del colon irritable, bueno, aquí lo separé un poco, pero dentro de lo que son antiespasmódicos o medicamentos que se utilizan para mejorar la motilidad de lo que es el intestino, está de entre los nuevos, ¿verdad? La diciclomina y otros que se han utilizado más, sobre todo para lo que es la úlcera péptica, está pirenzepina. Esto es generalmente porque es más selectivo a nivel del M1 gástrico y el glucopirrolato que actúa sobre todo a nivel de receptores M3. Este también se utiliza, ¿verdad? Para lo que habíamos hablado de evitar los laringoespasmos, ¿verdad? Sobre todo para disminuir las secreciones y también algún cierto bloqueo, pues en este caso, ¿verdad? Muscular. La bradicardia, bueno, ¿verdad? Para la bradicardia se utiliza la atropina, esa sí se utiliza todavía, ¿verdad? Ya habíamos hablado de sus efectos a nivel del corazón. Como antídoto se sigue utilizando la atropina, ¿verdad? Contra organofosforados, fisostigmina y algunos hongos, ¿verdad? Que tienen algún efecto muscarínico. Para la cinetosis, recuérdense de eso, único, es el único uso que todavía tiene la escopolamina, debido, ¿verdad? A sus efectos que podrían dar problemas de abuso, ¿verdad? Como lo son las alucinaciones y otros, ¿verdad? Mediados por el sistema nervioso central. Broncodilatadores, o sea, para mejorar problemas de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos al tiotropium y el ipratropium. En este caso, pues bueno, ¿verdad? Es importante mencionar de que estos son medicamentos sintéticos derivados de la atropina y es importante que revisemos un poquito más sobre lo que es y son bastante utilizados, así que sí necesito que por favor revisen un poco más y amplíen lo que es la farmacocinética de estos fármacos. Lo bueno de estos fármacos, eso también es importante saberlo, es que son mucho más, bueno, mejor lo vamos a dejar ahorita al final. Bueno, tenemos a los antiparkinsonianos. En este caso, recuérdense que la atropina se utilizó, ahora se ha utilizado sobre todo más la benztropina y el triexilfenidil. Y para la vejiga hiperactiva que habíamos hablado, ¿verdad? Para mejorar la incontinencia urinaria, tenemos pues muchos más medicamentos nuevos derivados, entonces también, ¿verdad? De la atropina y otros antimuscarínicos, entre ellos darifenacin, fesoterodina, oxibutinin, ay Dios mío, oxibutinin, sofifenacin, solifenacin, tolterodin y el trospium. Y todavía, ¿verdad? La atropina que ya les había mencionado, que también el glucopirrolato podría también utilizarse para este fin. Otra cosa también importante. Y lo vamos a ver sobre todo, ¿verdad? En estos medicamentos que actúan a nivel de lo que son los receptores nicotínicos más que la atropina. También, por ejemplo, el glucopirrolato puede venir y hacer que no se utilice tanto anestésico y evitar llegar a utilizar dosis de anestésicos que puedan llegar a ser pues bastante altas y más peligrosas. Entonces, de alguna manera, estos medicamentos sí han logrado hacer que se cree una depresión del sistema nervioso, en este caso, ¿verdad?, de algunos músculos, y evitar utilizar, ¿verdad?, medicamentos anestésicos a dosis más altos y tener una recuperación postoperatoria mucho más rápida. Algo importante. Sí, otra de las cosas importantes que tenemos que mencionar es otra de las maneras de que se han hecho, aparte de, por ejemplo, utilizar sales cuaternarias de amonio, ¿verdad?, dentro de las estructuras de los bloqueantes
muscarínicos. Otra de las maneras de hacer que estos fármacos no tengan tantos efectos adversos o que sean mucho más seguros es la vía de administración. En este caso, por ejemplo, el tiotropium o el ipratropium, vemos que se utilizan inhalados, ¿verdad? Como broncodilatadores, y entonces eso hace que sean mucho más seguros. Y en este caso tenemos el efecto de la midriasis y de la psicoplejía, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera hace que estos medicamentos sean más seguros, evitando los efectos que nosotros esperaríamos tener por el hecho de bloquear receptores muscarínicos pues, en toda la gama que nosotros tenemos en todo el cuerpo. Pasamos ahora a lo que son los bloqueadores nicotínicos. Yo les había mencionado que sí se podían como separar este tipo de fármacos de lo que eran los colinérgicos, ¿verdad? O se les llaman así por los efectos que uno esperaría tener al unirse a los receptores muscarínicos. Y ahora en este caso, ¿verdad? Los efectos nicotínicos, que también van a ser antagonistas competitivos, reversibles con acetilcolina, pero sobre todo, ¿verdad? A nivel de receptor nicotínico. Recuérdense que el receptor nicotínico es bastante especial, es diferente, ¿verdad? Muy diferente al receptor nicotínico, y entonces tal vez esas características hacen que nosotros tengamos esos fármacos que pueden ser pues más efectivos para poder bloquear este tipo de receptores. Vamos a diferenciar dos tipos de bloqueadores nicotínicos. Los bloqueadores ganglionares, que como su nombre lo dice, pues pueden afectar a aquellos receptores nicotínicos, si ustedes se recuerdan, Ns que están en las neuronas presinápticas, preganglionares, sobre todo preganglionares. Y los bloqueadores neuromusculares, que sobre todo van a tener efectos a nivel de los receptores nicotínicos M, ¿verdad? Que de alguna manera van a cambiar lo que es, ¿verdad? La contracción muscular, o sea, del músculo estriado. No son relajantes musculares, ¿verdad? Eso sí tenemos que diferenciar, ya que los efectos de los relajantes musculares son mediados por el sistema nervioso central. Cuando hablamos de bloqueadores neuromusculares, nosotros estamos hablando de bloqueadores nicotínicos. En este caso, M de músculo, ¿verdad? Y cuando hablamos de bloqueadores ganglionares, estamos hablando sobre todo de los receptores nicotínicos N. Solo para que revisemos, estamos hablando de bloqueadores ganglionares a aquellos que me van a bloquear este tipo de receptores, ¿sí? ¿Y por qué les pongo esta diapositiva de nuevo? Si nosotros vemos esta diapositiva de nuevo, nosotros podemos entonces imaginar si bloqueamos los efectos preganglionares, todo lo que puede ocurrir. No vamos a tener efectos tan específicos, ¿verdad? Como si nosotros vamos a lo que son los receptores EN, por ejemplo, ¿verdad? Los receptores muscarínicos. Ay, Dios. Vamos a tener efectos mucho más amplios que si nosotros viniéramos y actuáramos a nivel de lo que son los músculos esqueléticos, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Si bloqueamos todo lo que es preganglionar, ¿sí? ¿Qué pasaría? Tendríamos disminución de los efectos de la acetilcolina, sí. Tendríamos disminución, por ejemplo, de lo que es el sistema nervioso simpático, porque entonces ya no vamos a permitir que salga noradrenalina, ¿verdad? Y que haga su efecto a nivel del sistema nervioso simpático, ¿sí? Tampoco vamos a tener la liberación de noradrenalina ni de epinefrina, en este caso de adrenalina, por la médula adrenal. O sea, estamos evitando también o bloqueando de alguna manera no solamente efectos a nivel parasimpático, sino también a nivel simpático. Entonces vamos a tener una disminución de catecolaminas, aparte, ¿verdad?, de los efectos a lo que es el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? De aquí de nuevo. Miremos dónde estaban todos los efectos nicotínicos. Sí, vamos a bloquear los nicotínicos, pero en este caso los ganglionares me van a afectar todo lo que sean receptores nicotínicos, ¿sí? Preganglionares. No hay salida noradrenalina, vamos a tener efectos entonces
a nivel simpático, ¿sí? Médula suprarrenal, otras glándulas como por ejemplo las sudoríparas y en este caso, ¿verdad? También el efecto normal que nosotros esperaríamos en el parasimpático. Debido a esto, nosotros podríamos esperar que los bloqueadores ganglionares, pues como tienen una gran diversidad de efectos por el hecho de bloquear, en este caso los ganglios, ¿verdad? El hecho de que no sean tan específicos los hace muy inseguros en la práctica clínica. Bloquean competitivamente entonces la acción de la acetilcolina y también van a bloquear a los agonistas similares de los receptores nicotínicos ganglionares simpáticos y parasimpáticos. Algunos también van a bloquear directamente el canal iónico que apertura los receptores nicotínicos. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, cuando nosotros bloqueamos o cuando nosotros aperturamos el receptor nicotínico, también va a desencadenar que se abran algunos canales, por ejemplo, de sodio. Entonces, algunos llegan a bloquear directamente el canal, no solamente bloquean el receptor, sino que bloquean el canal. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, de que por lo mismo de que son tan inseguros, no se pueden utilizar en la farmacología. Sin embargo, son muy importantes todavía para el estudio de la farmacología y la fisiología, ya que van a bloquear todo lo que es el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. No poseen selectividad, los efectos adversos indeseables son muchos y por eso el uso clínico es limitado. No son buenos antagonistas neuromusculares. Entonces, a pesar de que van a bloquear todo lo que es el sistema nervioso autónomo, en donde menos efectos tienen es en los receptores NM, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a escoger a los otros que son mucho más específicos, como los bloqueadores neuromusculares. Acepción de la nicotina entre los bloqueadores ganglionares, todos son antagonistas competitivos no despolarizantes. Con esta palabrita tenemos que tener pues mucho cuidado y tenemos que recordar de nuevo, ¿verdad?, cómo es de importante lo que es la despolarización, ¿verdad?, para lo que es la función pues neuronal. Entonces, si nosotros decimos que son antagonistas competitivos, decimos que van a competir, ¿verdad?, por unirse entonces al receptor. Si no es despolarizante, ¿qué es lo que me están diciendo? Bueno, van a venir, van a ponerse sobre el receptor y los van a bloquear, ¿sí? A excepción de la nicotina. Si los bloquean, entonces no permiten de alguna manera que haya alguna acción, ¿verdad?, al unirse al receptor. Entonces bloquean el efecto del receptor. Dentro de ellas, pues vamos a ver aminas sintéticas como el tetraetilamonio, el hexametonio. Este fue el primer medicamento que se utilizó para la hipertensión. Sin embargo, ya no se usa por la poca selectividad. También tenemos a la mecamilamina, que, bueno, el único uso que nosotros podríamos mencionar por ahora es que se puede utilizar como complemento de la nicotina en algunos parches para disminuir el deseo ávido, ¿verdad?, en los pacientes que intentan dejar de fumar. Y el trimetafán. La nicotina es el único que nosotros tenemos de los bloqueadores ganglionares que de alguna manera sí es, en este caso, despolarizante. Cuando decimos que es despolarizante, realmente nosotros tenemos un medicamento que es un agonista, que sí va a tener una acción a nivel del receptor. Es un agonista, pero de alguna manera lo que hace es que va a estimular muchísimo de alguna manera el ganglio y luego lo va a paralizar. Es un veneno, como ustedes lo ven aquí, y el efecto es múltiple, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a incrementar la salida de diferentes neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, y los efectos pues van a ser diversos. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en la gente que fuma? Pérdida del apetito. Muchas personas lo utilizan para dejar de comer. Placer, les da una sensación, ¿verdad?, de placer, porque vamos a ver que tiene mucho que ver con la serotonina y otros neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Incremento de la presión arterial,
aumenta la presión arterial, da también algunos efectos en la micción y en el trastorno gastrointestinal. Algunas personas lo utilizan para mejorar la digestión. Veamos, con la dopamina, pues produce placer, ¿verdad? Y da una supresión del apetito. Con la epinefrina, entonces aumenta la adrenalina y también hay una supresión del apetito. Aumenta lo que es la acetilcolina y eso lo que va a hacer es mejorar lo que es la memoria a nivel cognitivo. El glutamato también de alguna manera se ve aumentado y tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es el aprendizaje y lo que es el mejoramiento de la memoria. La serotonina, pues bueno, eso hace que mejore el estado de ánimo, ¿verdad?, y que disminuya el apetito. Tenemos betaendorfinas, ¿verdad?, que de alguna manera reducen la ansiedad y la tensión, y efectos sobre el GABA, que puede disminuir la ansiedad y la tensión. Por eso es de que algunas personas se vuelven tan ávidas, ¿verdad?, por lo que es la nicotina y por eso su cuerpo ya lo necesita, ¿verdad?, de alguna manera. Pero recordemos que es un veneno y tiene muchísimos efectos a nivel de muchos receptores y de muchos neurotransmisores. Los bloqueadores neuromusculares entonces son mucho más efectivos, son mucho más específicos y eso hace que tengamos medicamentos que se utilizan pues sobre todo para efectos puntuales, ¿verdad? Tratando de alguna manera de disminuir, ¿verdad?, la contracción muscular. Vamos a disminuir la contracción muscular. ¿Cómo vamos a conseguir que se disminuya la contracción muscular? Pues de alguna manera también se parece un poco el efecto de los bloqueadores ganglionares. Primero, pues podemos venir y usar algunos antagonistas que lo que hacen es unirse al receptor y evitar, ¿verdad?, que eh, pues funcione o que tenga alguna apertura del canal, ¿verdad? Y tenemos en este caso también a otros que sí van a permitir que se una al receptor y que sí tengan cierto efecto, pero el efecto es tal que llegamos a tener, ¿verdad?, un exceso de acción a nivel del receptor que llega un momento que ya causa una atonía, digámoslo así, en el músculo, ¿verdad? Entonces es una parálisis flácida del músculo en donde ya nosotros podemos observar que no hay ninguna reacción. Esto es por una despolarización continua que de alguna manera hace que se inactiven o desensibilicen los receptores. Vamos un poquito más a eso. Van entonces a bloquear la transmisión colinérgica entre la terminal nerviosa motora, recuérdense que estamos hablando del músculo esquelético, y los receptores nicotínicos, ¿verdad?, en ese músculo. Poseen similitudes a la acetilcolina. En este caso, pues uno de los más específicos es la succinilcolina, que son dos moléculas de acetilcolina unidas. Entonces vemos que sí, tienen similitudes con la acetilcolina y pueden ser agonistas o antagonistas. Los agonistas pues son despolarizantes, o sea, sí hay un cambio, ¿verdad?, en lo que es los iones, ¿verdad?, y el impulso eléctrico en la placa motora, y entonces son agonistas que de alguna manera van a agotar el efecto, digámoslo así, de los receptores y del potencial de acción. Y los no despolarizantes, pues bueno, simplemente bloquean, ¿verdad?, al receptor y entonces evitan que se dé, ¿verdad?, en este caso la contracción del músculo. Uso clínico, sobre todo en las cirugías, en la intubación traqueal, en donde no queremos, ¿verdad?, que haya un reflejo en la tráquea, ¿verdad?, que de alguna manera nos saque los tubos, ¿verdad?, o que se rechace del cuerpo, ¿verdad?, estos tubos, entonces se bloquean o se paralizan este tipo de músculos. Cuando nosotros queremos que haya una relajación completa en el músculo, ¿verdad? Bueno, pero que en esto lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Queremos usar los anestésicos de una manera más segura, entonces se logra una relajación completa en los músculos que nosotros necesitamos trabajar sin necesidad de utilizar dosis tan altas de anestésicos. La recuperación entonces va a ser mucho más rápido porque no se llega a utilizar un estado tan profundo de anestesia y la depresión postoperatoria también es menor. No despolarizantes competitivos, o sea, que solo van a bloquearme, en este caso al receptor o al canal, ¿verdad? Pues bueno, ¿verdad? Tenemos sobre todo al curare, que
bueno, el curare, la tubocorarina, el cisatracurio, el pancuronio, el bencuronio y el roncuronio. Em, Entre estos, nosotros podemos observar, ¿verdad?, que a dosis bajas bloquea a la acetilcolina, o sea, va a llegar al sitio de unión de la acetilcolina en los receptores nicotínicos sin estimularlos. Y entonces, al no estimularlos y al venir y ocupar el sitio de unión con la acetilcolina, entonces van a inhibir la contracción muscular, ¿sí? En este punto, a dosis bajas, si nosotros damos neostigmina o fisiostigmina o el endrofonio, el efecto es revertido. Entonces va a haber más exceso de acetilcolina y entonces quitamos el efecto, ¿verdad?, de estos tipos de sustancias. Si nosotros pusiéramos un impulso, un estímulo eléctrico en el músculo a manera externa, nosotros también podríamos venir y contrarrestar el efecto, ¿verdad?, de estos bloqueadores neuromusculares. A dosis altas, no solamente van a venir y a bloquear competitivamente el sitio de unión de la acetilcolina, van a bloquear los canales iónicos directamente. Y entonces va a ser mucho más débil la transmisión del músculo de manera subsiguiente. Entonces, ya no solamente es que ocupen el lugar, sino que de todos modos se aseguran de que el canal iónico no funcione, ¿verdad?, el que está ligado a él. Y entonces no va a permitir, ¿verdad?, que el potencial eléctrico siga caminando. Y entonces, en este momento ya ni siquiera la estimulación eléctrica puede hacer que funcione, ¿verdad? Importante, bueno, pues el curare, pues esto se deriva a que se vio, ¿verdad?, que habían ciertas tribus que utilizaban flechas envenenadas para poder venir y paralizar a sus víctimas, ¿verdad? Entonces que tenían curarina y pues de ahí, ¿verdad?, viene el estudio, ¿verdad?, de este tipo de bloqueadores neuromusculares y algunos otros que han sido pues mucho más específicos. El cisatracurio es importante y vamos a ver en un momentito por qué. Eso se utiliza mucho todavía a nivel de cirugía. Bueno, bloqueantes no despolarizantes otra vez, ¿verdad? No todos los músculos, eso es bien importante también, y eso es una de las características que también los hace un poco más seguros, ¿verdad? Mucho más seguros, diría yo, ¿verdad? Y predecibles a la hora de utilizarlos, que por ejemplo los bloqueantes ganglionares que ya vimos que tienen mucho más efectos. Y que no son tan efectivos, sobre todo, ¿verdad?, a nivel del músculo estriado. No todos los músculos son sensibles al bloqueo de manera similar. Lo primero que se va a bloquear es los músculos de la cara y de los ojos, luego los dedos, los brazos, las piernas, el cuello y los músculos del tronco. Luego están los músculos intercostales, después el diafragma. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes se van aquí, si ustedes van a ver el orden, ¿sí?, lo que es más difícil de controlar y lo que nosotros menos queremos de alguna manera bloquear es el diafragma, los músculos intercostales, porque esto me va a disminuir lo que es la respiración, ¿sí?, y puede llegar a ser mortal. Entonces, así como nosotros vemos de que cuáles son los primeros músculos que van a ser afectados y cuáles son los últimos, también nos dice la manera en que se va a empezar a recuperar. Primero se empieza a recuperar el diafragma, después los músculos intercostales, después los dedos, los brazos, las piernas, cuello y músculos del tronco y luego la cara y los ojos. Entonces, los hace mucho más seguros de utilizar. Yo podía entonces utilizar una dosis que no llegue, por ejemplo, a bloquearme lo que es el diafragma y que, por ejemplo, me quede más o menos en estas etapas. Y yo ya sé también cuál va a ser el orden de recuperación. No se utilizan por vía oral, definitivamente sería pues bastante peligroso utilizar una vía oral en donde yo no pueda tener pues el control del tiempo, ¿verdad? Y del bloqueo que yo voy a tener. Generalmente se utiliza por vía intravenosa, intramuscular. Vemos algunas estructuras de amonio cuaternario con algunos anillos y grupos grandes. Es bueno saberlo, ¿verdad?, que aparte de eso tampoco se absorben por lo que es el intestino. Recuérdense, es amonio cuaternario. Y lo mismo, ¿verdad? Por eso no hay permeabilidad en las barreras, en este caso en membranas y en la barrera hematoencefálica. Muchas de estas no se metabolizan, solo van a depender de dónde se están distribuyendo. El atracurio es especial. Yo les había mencionado el cisatracurio, pero el atracurio es especialmente
importante que lo estudien. Hace pues relativamente unos 15, 20 años, pues el atracurio sí se utilizaba, sin embargo se observaron ciertos efectos importantes, sobre todo a nivel de reacciones adversas, que por lo mismo yo necesito que ustedes me ahonden un poquito más en el metabolismo y las interacciones y me hablen entonces por qué es que se dan esas interacciones con el atracurio. Bueno, en este caso vemos más o menos el tiempo de bloqueo máximo y el tiempo de la recuperación del 25% del efecto máximo. Aquí está el atracurio que yo les había dicho, ¿verdad? Que ya no se estaba utilizando por seguridad y que ustedes me van a ahondar un poquito más. Vemos que el máximo bloqueo es a los 2 minutos y empezamos a ver la recuperación del 25% a los 40 minutos. Tenemos al cisatracurio, 90 minutos, 86 minutos. El inicio de acción pueden ustedes ver que es bastante pronto, ¿sí? Roncuronio, bencuronio, ¿verdad? Aquí abajo. Y la succinilcolina. La succinilcolina, como ustedes ven, es especial, es pues bastante corto su efecto y eso a veces puede ser bastante bueno, ¿verdad? Si nosotros queremos un efecto pronto, ¿verdad? Aunque el efecto es rápido. A veces pues lo que se puede hacer es utilizar, ¿verdad? Una inyección continua, un goteo continuo, ¿verdad? Para hacer de que el efecto pues dure un poco más. Aquí vemos entonces lo que yo les estaba diciendo. Recuérdense que tenemos a lo que es el neurotransmisor. El neurotransmisor, generalmente la acetilcolina que se une al receptor, ¿sí? Y generalmente tiene acoplado entonces un canal iónico que muchas veces es bloqueado después, dependiendo de las dosis, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen solo para ir repasando, ¿verdad? De lo que son los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Entonces, la estructura es similar a la acetilcolina, no tienen una actividad interna, no van a despolarizar, o sea, van a bloquear el receptor, van a ocupar pasivamente los receptores nicotínicos. Estos se van a unir, impidiendo que la acetilcolina los active, ¿verdad? Es competitivo. Van a impedir lo que es la despolarización y lo que van a hacer es deprimir progresivamente el potencial de la placa motora. Recordemos que primero se van a unir al lugar en donde se une la acetilcolina y luego pueden venir y hacer que se bloquee, ¿verdad?, el canal iónico. Entonces evita que se alcance el umbral de excitación. Sus efectos, bueno, se pueden revertir, ¿verdad?, como ya habíamos hablado, en la neostigmina o fisostigmina, sobre todo a dosis bajas, ¿sí? Ojo con esto, por favor, sobre todo los efectos que nosotros vamos a tener, porque lo que más van a ocupar son los receptores postsinápticos. Entre los bloqueadores despolarizantes, estos sí van a hacer un efecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Son bloqueadores que realmente son agonistas, o sea que sí tienen un efecto, ¿verdad?, al unirse al receptor. Despolarizan, entonces, o sea que vamos a tener un efecto similar a la acetilcolina, solo que de alguna manera es tan pronunciado, es tan potente esa unión al receptor, ¿verdad? O está tanto tiempo uniéndose ahí que primero sí vamos a tener un efecto y luego vamos a agotar el efecto del receptor, ¿sí? Vamos a hacer que esto se desensibilice. Entonces, despolarizan las fibras musculares en la membrana plasmática con acciones similares a la acetilcolina. Son más resistentes a la degradación de la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Que la acetilcolina esterasa no los puede degradar tan rápidamente, o no, mejor dicho, no los puede degradar fácilmente, y entonces van a despolarizar más permanentemente la fibra muscular. Ahora sí, dentro de los bloqueantes despolarizantes, ojo con eso por favor, yo les había mencionado a la succinilcolina en la imagen anterior, pero era precisamente para que ustedes vieran el efecto más prolongado, ¿verdad?, de lo que eran las diferencias con el roncuronio, bencuronio, ¿verdad?, atracurios y otros, cisatracurio, ¿verdad?, en comparación con la succinilcolina. Pero la succinilcolina, les estaba diciendo, ¿verdad?, que tiene la estructura de dos acetilcolinas juntas. Esta
pues viene, se une, ¿verdad? Persiste, porque en altas concentraciones llega a la hendidura cinética, no es tan fácilmente degradada por la acetilcolinesterasa, permanece unida más tiempo al receptor y entonces al estimularlo más tiempo, pues va a llegar un momento en que va a despolarizar la placa y va a tener más lento, digámoslo así, el periodo de recuperación, que de alguna manera lo que me va a hacer es el efecto contrario, me va a agotar, ¿verdad?, la contracción. Y depende su efecto de la pseudocolinesterasa. Es más fácil degradarla por la pseudocolinesterasa. Provoca primero la apertura de los canales de sodio asociados al receptor nicotínico. Entonces el canal se abre. Sí se da una despolarización del receptor. Entonces es importante ver que a diferencia de los bloqueadores no despolarizantes, como estos sí tienen un efecto, me va a causar contracciones, ¿verdad?, del músculo. Entonces hay fasciculaciones. La unión continuada hace que estos receptores sean incapaces de transmitir más impulsos nerviosos posteriores. Entonces, con el tiempo se da una repolarización gradual de los canales de sodio al cerrarse estos, pero es mucho más lento, ¿sí? Se bloquean o se cierran y entonces hay una resistencia a una despolarización, ¿sí? Entonces, primero, lo que me va a hacer es que sí, hay fasciculaciones, hay contracciones, pero luego, como esto es ya tan continuado, entonces cuesta mucho más que se dé la repolarización, se cierran los canales o se bloquean y entonces la resistencia a la despolarización hace que se dé una parálisis flácida, ¿sí? Entonces eso hace que haya una inactivación o una desensibilización de los receptores que a pesar de que estén con un agonista no tenemos ningún efecto. Miremos aquí. Se despolariza, se une a la succinilcolina, se abre entonces el canal. Hay una despolarización, ¿sí? Pero la repolarización es mucho más lenta, ¿sí? Se desensibiliza el efecto de la acetilcolina y entonces causa ahí una, una parálisis flácida. Ya habíamos hablado que la acción de la succinilcolina es bastante corta. Esto es debido a que sí es degradable por la pseudocolinesterasa. Es verdad que al llegar al sitio de unión neuromuscular, esta aumenta un poquito más, o sea, por eso el efecto es de minutos, sobre todo porque son dos acetilcolinas, pero se utiliza sobre todo para algunas intubaciones tacales muy rápidas, ¿verdad? O tratamiento de shock electroconvulsivo. ¿Por qué se utiliza para el tratamiento de shock electroconvulsivo? ¿Sí? Bueno, es un despolarizante, tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el impulso eléctrico y ustedes me van a ampliar también esto en la tarea. Las tareas me las pueden entregar el día lunes después de que haya pasado el examen. La idea es de que ustedes lo estudien. Y los efectos adversos más importantes es la hipertermia maligna, la apnea y la hipercalemia. Sí es importante que notemos, ¿verdad?, los cambios que hay en lo que es la conducción de los iones, por eso vamos a tener hipercalemia y tenemos que tener cuidado con algunos otros medicamentos que puedan tener este tipo de cambios a nivel iónico, como por ejemplo los diuréticos. Y la hipertermia, ustedes me van a mencionar por qué es que en este caso pues la succinilcolina o bloqueadores despolarizantes neuromusculares producen hipertermia maligna. ¿Qué es la hipertermia maligna? Que tiene que ver con que se aumente la cantidad calórica del cuerpo. Lo que estábamos hablando de las succinilcolinas son dos acetilcolinas unidas por el centro. Un resumen, en este caso de los despolarizantes, la succinilcolina tiene una estructura química similar también a la acetilcolina, igual que los no despolarizantes, y tiene actividad, o sea, es un agonista realmente. No es degradada por la acetilcolinesterasa o no con tanta facilidad, sí con la pseudocolinesterasa. Ok, primero tiene un bloqueo de fase 1 que causa entonces una despolarización persistente de la placa motora.
Entonces, por eso nosotros vamos a tener fasciculaciones transitorias. Luego, el problema es que se impide la repolarización. Hay una repolarización muy lenta y entonces se produce una parálisis flácida, ¿verdad? Que da una relajación muscular. Dura cuando el bloqueador neuromuscular se difunda fuera del espacio sináptico y es degradado por la colinesterasa plasmática. O sea, en el momento en que al final logra desprenderse del receptor y entonces ser degradada por alguna colinesterasa plasmática, o sea, una pseudocolinesterasa, entonces se elimina, digámoslo así, el efecto, ¿sí? Recuérdense, cuando llega el sitio de acción puede durar un poquito más, por eso es que actúa minutos. Si no, entonces el efecto sería realmente muy poco. Luego está el bloqueo de la fase 2. Cuando tenemos altas dosis o con una administración prolongada, como yo les estaba diciendo, por ejemplo, que se da por un goteo continuo, entonces este bloqueo ya es un bloqueo no despolarizante. ¿Por qué? Porque está, ¿verdad?, en una relajación muscular, parálisis flácida, tipo parálisis flácida. O sea, los receptores están desensibilizados, ¿verdad? Y por eso nosotros no vemos que haya ningún efecto. Aquí terminaríamos entonces con la revisión de este tema. Espero que esto les pueda ayudar para estudiar, ¿verdad? Y que pueda aclararles bastantes dudas. Igual cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme en el departamento. Y igual, ¿verdad? Nos vemos en la clase para su presentación de la BP el día jueves.